Hoy vamos a estar hablando de la enfermedad de Wilson. Es una enfermedad poco frecuente, que poco se sabe, poco se conoce, los diagnósticos todavía no se conocen, no están bien diagnosticados, los profesionales saben muy poco. Por eso hoy me acompaña Dadur Dadurian, que es presidente de la Asociación de Apoyo al Paciente con Enfermedad de Wilson de la Argentina. Muy bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿En qué consiste la enfermedad de Wilson? La enfermedad de Wilson es una enfermedad congénita que proviene por la falta de capacidad del paciente en metabolizar el cobre. El cobre está presente en casi todos los alimentos. Generalmente uno ingiere mayor cantidad de cobre que lo que se necesita. El cobre es indispensable para el organismo. Pero el paciente de Wilson, al no poder metabolizar el exceso de cobre, el cobre se va acumulando en el organismo. El organismo, normalmente el primer órgano al cual va a parar es al hígado. El tema es que cuando un chico nace con enfermedad de Wilson, desde el mismo nacimiento empieza a acumular cobre. El cobre va saturando el hígado y como es tóxico, va destruyendo el tejido hepático. El tema es que cuando ocurre eso, si no se diagnostica a tiempo, y digo a tiempo, en general los primeros síntomas aparecen en la adolescencia y a veces en la adolescencia tardía. ¿Y cuáles son esas manifestaciones de los primeros síntomas? El tema es que es una enfermedad que aparece como una hepatitis aparente en algunos casos. En otros casos no ataca directamente al hígado, sino que pasa al sistema nervioso. Y en ese caso aparecen síntomas neurológicos como son movimientos anormales, babeo, a veces dificultad para hablar y para tragar, y que van avanzando. Y a medida que van avanzando, si no es diagnosticado a tiempo, esos síntomas se transforman en irreversibles. Y esa es la gravedad del tema. En el caso hepático puede producir una cirrosis y la destrucción del hígado. Y en todos los casos que no se ha tratado, es una enfermedad fatal. ¿Y cómo fue el diagnóstico de tu hijo? Que vos me contaste que es asintomático, es una enfermedad más bien silenciosa. ¿Cómo fue entonces que llegaste con tu hijo al diagnóstico? Mira, fue una cosa de muchísima suerte porque mi hijo, como todo adolescente, tenía problemas de acné. De granitos de acné. Granitos de acné, sí. Y entonces se quejaba justamente de eso, de que tenía acné, y entonces lo llevé a la dermatóloga que nos atendía a la familia. Y ella muy cordialmente dijo, ya no se utilizan más esos ungüentos, esas lociones que olían tan mal, que ahora se utiliza una pastilla que, como se elimina por el hígado, es conveniente que hacer un hepatograma para ver cómo está funcionando el hígado, porque ese va a ser el órgano que lo va a eliminar el exceso de ese medicamento. Cuando se lo llevé, yo miré la parte que vemos todos, que es el hemograma, que los glóbulos rojos, los blancos, todo estaba bien. Digo, yo estará bien. Y entonces la dermatóloga empieza a mirar y dice, acá tenemos un problema. Y yo creí que me estaba haciendo alguna broma. Me dijo, no, acá tenés un problema con tu hijo. Así que así como estaba, lo llevé al pediatra que lo atendía de chico. Era cuando tenía 15 años. Mi hijo ahora tiene 24. Afortunadamente por ese hecho, y después de circular por 4 médicos, al fin uno de ellos, el doctor D'Agostino del Hospital Italiano, dio con la pauta, después de hacer muchos análisis, encontró que era la enfermedad de Wilson. O sea que después del pediatra, tuvo que pasar, ese pediatra no pudo diagnosticarlo y tuvo que pasar por 4 profesionales más. Sí, por 3 profesionales más. El cuarto profesional fue el que se dio cuenta que se trataba de la enfermedad de Wilson después de hacer un montón de análisis. ¿Y qué te decían? No hay nada, no hay problema, te minimizaban. Hablaban de una hepatitis asintomática, hablaban de un citomegalovirus, que básicamente se da también en los adolescentes, se llama la enfermedad del beso. No era nada de eso. ¿Y vos como padre nunca te conformaste con lo que te decían? No me conformé, y afortunadamente dimos con la tecla después de un tiempo que realmente fue un récord, porque normalmente estas cosas, como todas las enfermedades raras, y como vos sabés, hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras,
tienen diagnóstico tardío. Y el problema de un diagnóstico tardío es que a veces se hacen irreversibles. ¿En esta enfermedad en particular puede llegar a ser fatal? Absolutamente, pero tiene una ventaja, que tratada es posible revertir parcialmente, cuando no está muy avanzado, yo diría los síntomas dañinos que tiene, y afortunadamente, si bien no tiene cura, por lo menos se detiene la enfermedad. Claro, porque síntomas neurológicos y físicos, ambas puede afectar. Sí. Entonces, desde la asociación, ¿ustedes cómo trabajan? Bueno, lo que buscamos primero es visibilidad. Lo que estamos buscando además es que el cuerpo médico tenga conocimiento de esta enfermedad, hacerlo público, porque no todos los médicos, fíjate que en el caso mío, en el caso nuestro, estando en Buenos Aires con tanta profusión de médicos y centros asistenciales, tuvimos que pasar por 4 médicos hasta encontrar con la tecla. O peor en el interior del país, donde no hay especialistas. País, que también los hay en algunos lados, y entonces el trabajo que estamos haciendo desde la asociación es ahora generar un comité científico, un comité que de alguna manera genere una red de médicos, de profesionales de todo el interior del país que estén ayornados con todo lo que son las últimas novedades en el tratamiento de esta enfermedad, que por suerte existen y que hacen que se detenga el mismo. ¿Y por qué esta enfermedad no está dentro del PMO, del Programa Médico Obligatorio? Claro, ese es un tema que yo me encontré cuando diagnosticaron la enfermedad en mi hijo Eduardo. Nos encontramos de repente que, primero, los medicamentos no son baratos, pero segundo, que la obra social se hace cargo de un pequeño descuento, ¿no? Y hubo que hacer tramitaciones, buscar básicamente que los trataran y que además ese tratamiento fuera de alguna manera no oneroso para la familia. Incluso en los estadios más avanzados de la enfermedad, que no fue afortunadamente el caso de mi hijo, se utilizan drogas quelantes que no se fabrican en el país y que son mucho más caras todavía. Claro, porque estamos hablando de la vida o la muerte acá, la medicación es fundamental. Absolutamente, Ana Paula. Y entonces, ¿cómo está haciendo la asociación para conseguir o ayudar al paciente a la accesibilidad de la medicación? Bueno, la asociación es miembro de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. De FADEPOF. De FADEPOF. Como vos sabés, en FADEPOF hemos de alguna manera impulsado la ley de enfermedades poco frecuentes, que aún falta que se reglamente. Esa ley de alguna manera va a permitir que sean obligatorios los centros de referencia y que de alguna manera los medicamentos que esas enfermedades poco frecuentes necesitan, requieran, estén de alguna manera incluidos en el PMO. Claro, es fundamental, y por eso se reúnen todas las asociaciones como para que el programa médico obligatorio reconozca la gratuidad de la medicación en esta y en muchas otras enfermedades. Tal cual, así es. Bien, entonces, repetimos la página para todos aquellos que quieran comunicarse con vos por si tienen dudas. ¿Cómo no? www.apewa, es AAPEWA.com.ar. Va bien, enfermedad de Wilson, una de las enfermedades poco frecuentes, para que se conozcan más, para que las personas estén mejor informadas, incluso los profesionales. Muchísimas gracias, Adur. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y vamos a ver qué está haciendo Fena por el rincón. Y sí, en primer lugar la tuvimos que buscar a la profesora por todos lados. Sí, la verdad. Estaba, es que me armé el ranchito ahí atrás. La encontró Walter. La encontré yo primero, perdón. ¿Qué es eso, un ranchito? Sí, se me armé el rancho ahí atrás. Está lindo, me hice la camita. No te hagas un fueguito. Me hago un fueguito, me tomo unos mates. Todos comen también. Estaba buscando a la profesora, yo viendo qué es... Vos tampoco la habías visto. No, ella está haciendo, porque ella está haciendo peluquería. Sí, hoy está la cosa, cada uno hace lo que quiere hoy. Lola, ¿qué le estás haciendo? ¿Una coafer? O sea, pobre chica. Le pregunto qué está haciendo y me dice, le estoy haciendo una trenza a ella. Pero esto es otra cosa. ¿Qué es un taller? ¿De cocina, de peluquería o de arte esto, viejo? De cocina puede ser, de cocina puede ser. Sí, de cocina porque dentro de poco hacen una torta con lo que están haciendo. Y la otra le hace peluquería. ¿Alguien quiere hacerse una manicura? Sí, yo.
Bueno, está bien. Siéntese que Lola le va a hacer la manicura. Dale, No sé, dale. se desmadró esto ya. Esto se desmadró mal. Vamos a ver que ponga orden la doctora Cotiñola. Vamos, se viene todavía. Pero muchas gracias, Fenita. No sé si voy a poner orden, pero lo que sí quiero pedirle al Dire que vaya con la primera consulta para ustedes. Hola doctora, soy Nora de Capital Federal. Tengo a mi madre con discapacidad como consecuencia de una ACV desde el 2003. Por desconocimiento de sus derechos, siempre costeé los honorarios del personal que la atiende. Ella está afiliada a la prepaga Swiss Medical y solo me cubre desde hace un año el honorario de la cuidadora, pero solo por 16 horas. Necesitaría saber si por ley ese cuidado debiera ser cubierto por 24 horas. Infinitas gracias. Fantástica esa consulta, porque nos lleva a hablar siempre de la cobertura prestacional. ¿Se acuerdan de la ley 24.901, que es la ley madre en materia de prestaciones en discapacidad? Claro que esta ley habla de cobertura total. Total significa integral y por el tiempo y las etapas que sean necesarias. En el caso de su mamá, Nora, obviamente que la prescripción tiene que estar indicada por el médico que la trata, por el médico de cabecera. Y si obviamente está dentro del seno familiar y tiene una cuidadora, que la figura legal sería un asistente domiciliario, porque si no, no estaríamos hablando de cuidados domésticos, sino de cuidados más terapéuticos, como representaría un acompañante terapéutico. Son dos figuras distintas que vamos a hablar en algún momento, pero que las dos tienen cobertura integral a cargo de los efectores de salud. Las prepagas, por supuesto, inexcusables. Señores de Swiss Medical, deben ustedes proporcionarles la cobertura de asistente domiciliario a esta afiliada con discapacidad, cuando por supuesto la hija presente toda la documentación que obviamente ustedes van a necesitar para tener que autorizar esa prestación de 24 horas. Bueno, espero, Nora, te haya servido y si no es así, nos volvés a escribir y vamos a seguir ampliando, porque este tema les concierne y los involucra a todos aquellos que necesitan coberturas prestacionales. Yo los veo en el próximo bloque y ahora seguimos con el programa. Si querés volver a ver alguna de las notas o secciones de nuestro programa, ingresá a desdelavida.com.ar, cliquea en Ver programas y selecciona nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder ver capítulos completos de nuestro ciclo y encontrar la información que estás buscando. También podés comunicarte con nosotros cliqueando en Contacto para dejarnos tus consultas, sugerencias o saludos. Acordate, desdelavida.com.ar. Ya volvemos.